Bueno, también me la pusiste la vara muy alta. Vamos a ver cómo hacemos esto, porque hacer un cineforo sobre una película es difícil, hacerla sobre un documental es más difícil. La película, que tu recuerdo sea amor, es una producción de Yad Vashem y la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto, en un ciclo de testigos y educación. Son aproximadamente 6 o 7 videos que narran la historia de sobrevivientes que hicieron alianza a Israel. Busca que sea un video autobiográfico, muestra cómo era la vida antes del Holocausto, durante y después del Holocausto. Es el motivo también por el cual nosotros, nuestras conferencias son antes, durante y después del Holocausto. El género, eso lo tengo que siempre hay que colocarlo, ya lo he visto antes, cuál es el tema, cómo se siente, qué es lo que uno espera ver cuando va a ver una película de este género. Y en este caso hablamos de un testimonio documental en el cual está narrado por el sobreviviente, la persona. Muchas veces cuando nosotros, Tomás y yo, damos el testimonio de mi padre, es un testimonio en tercera persona, pero por lo general hablamos en primera persona como si estuviera hablando él. Aquí el narrador es el protagonista y no hay intermediarios. En el caso nuestro, nosotros somos el transporte de ese mensaje. Y llama la atención, a mí me llamó la atención, que nosotros hacemos el testimonio en primera persona, pero en el documental muchas veces Obadiah habla de él en tercera persona. Cuando él se baja del tren y dice, decían que bajen, Obadiah tenía 20 años, podía bajar, era joven, pero la mamá no. Entonces muchas veces él, aun siendo un narrador en primera persona, se dirige en tercera persona. Bueno, vimos cómo él sale de Salónica. Salónica era una ciudad que era una de las pocas ciudades en las cuales había una mayoría de judíos. En 492, cuando es la expulsión de los judíos de España, el Imperio Otomano recibe a esos judíos sefardíes y llegan y se instalan en Salónica, a tal punto que la ciudad cerraba en Shabbat. Era una ciudad que cerraba, había muchísimos libros, universidades, vimos que tenía 49 sinagogas. Entonces de hecho se le dice que es la Jerusalén de los Balcanes y la madre de Israel. Estos judíos fueron llevados a Auschwitz. Prácticamente la población entera de Salónica fue llevada a Auschwitz, sin también judíos. Y ese trayecto duraba prácticamente 10 o más días. 10 o más días que estaban sin recibir alimentos, con poco alimento, estaban hacinados, tenían muy poca agua, y en realidad sufrieron unas condiciones de viaje mucho más difíciles que las que sufrieron los judíos de Europa. Bueno, pues estaban cerca todos de Auschwitz, y adicionalmente tenían el problema, una brecha adicional, que era el idioma. Mal que bien, los que estaban en Europa hablaban idiomas que se parecían, muchos hablaban yiddish, y no hablaban ladino. Entonces les costó mucho más adaptarse a la vida en el campo, tanto hacia los perpetradores como con los demás prisioneros.
problema de comunicación con los mismos judíos que estaban en el campo. Allá les daban una orden de ir a la derecha e izquierda, ellos no sabían qué es derecha e izquierda y muchos terminaron siendo fusilados o enviados al gas porque no sabían responder a las instrucciones que se les daban. Algo que no se menciona en el documental es que muchos de estos prisioneros griegos sabían boxear. Y los nazis los ponían a boxear y pelear para entretenimiento de las SS. De hecho, hay una película que entre ellos, ¿no? Entre ellos, sí. Hay una película que se llama Triunfo del Espíritu, en la cual se reseña precisamente la historia de un griego que fue obligado a boxear. Bueno, más o menos en la película pudimos ver cuáles eran las vicisitudes por las cuales atravesó durante su estadía y que si lo comparamos con la mayoría de los testimonios a grandes rasgos, vemos que hay básicamente los mismos modus operandi. Modus operandi. Sufrían las mismas, vamos a decirlo, los mismos maltratos. No solo en Auschwitz, sino en los demás campos, Mauthausen, en los guetos, etc. La falta de comida, las órdenes que les daban los mismos nazis, que muchas veces no era ni siquiera que tenían que hacer algo, sino que solamente por diversión de los nazis, ellos le decían a alguien, abre el hueco. Él estaba todo el día abriendo el hueco y en la noche le decían, al día siguiente le decían, ahora tapa el hueco. Y al día siguiente otra vez, abre el hueco. Jugaban con la gente. ¿Cómo? Jugaban con la gente. Jugaban con la gente. Mi papá decía que lo peor que podía pasarle a un prisionero era estar solo, caminando en el campo, cuando pasara un nazi con su novia. Porque era capaz de quitarle la gorra, lanzársela y decirle búscala. Como un perro. Entonces, cuando él se volteaba para ir a buscarlo, le pegaba un tiro y decía, se está tratando de escapar. Solamente para demostrarle a la novia mía el poder que tengo yo de hacer con la vida de la persona lo que yo quiero. Pero bueno, de una u otra forma llega el fin de la guerra, los prisioneros salen y se encuentran con ese shock de la libertad. Ahí vemos como él sí sale libre, pero ahora qué. Y lo primero que él menciona es la forma como le dieron de comer. Primero solamente líquido intravenoso, suero. Luego era un panecillo o algo muy blando y posteriormente fue recibiendo la sopa. Porque muchísimos prisioneros que fueron liberados murieron porque el estómago no era capaz de asimilar la comida. Otros, por ejemplo, mi mamá contaba que llegó un camión con miel y la gente agarró y se empezó a comer la miel y no se dio cuenta que dentro del panal, el pedazo de miel, habían todavía abejas. Se la comían, les picaba en la garganta, se les inflamaba y morían asfixiados. Entonces, eso es un proceso que él mismo lo explica en la película. Le sorprendía cómo los alemanes, los americanos los ayudaban. Mi papá decía, yo fui a un hospital, me preguntaron, ¿te duele aquí? No. ¿Te duele aquí? No. ¿Te duele aquí? No. Pero te voy a preguntar otra vez. ¿Te duele aquí? No. Aquí no. Mira, si no estás enfermo no te puedo dejar entrar al hospital. ¿Te duele aquí? Sí. ¿Te duele aquí? Sí. ¿Te duele aquí? Sí. Está bien. Entró al hospital y le dieron, palabras de él, un puñado de pastillas, píldoras de colores, que él decía, eran como M&M's,
Él escogía las que más le gustaban y se comía las que le parecían. Pues. Decía, no puedo tomar tantas pastillas. A él le tomaron la temperatura y dijeron, lo único que entendió es que tenía 109 grados. Se nos puede ser, estaría muerto. Claro, era Fahrenheit. Era Fahrenheit. Solamente conocía grados centígrados. Entonces, era todo uno de esos procesos por los cuales pasaron al salir. Evidentemente, había epidemias, tenía 1 millón de piojos. Mi papá entró al hospital y él decía que él sentía como la cabeza se le movía por la cantidad de piojos que tenía. Y él, tenía 17, 18 años, decía, si yo me quedo aquí, voy a contagiar a los demás. Entonces se escapó del hospital. Y cuando se escapó del hospital, le empezó a doler el oído y él sabía, oye, el tifus afecta el oído, entonces déjame regresarme. Entonces él botó toda la ropa que tenía y con la sábana él se cosió una especie de pañal. Y así regresó él al hospital. Y claro, en el momento que la gente empieza a salir se da cuenta que no están los familiares. Él fue a una marcha de la muerte a Mauthausen, precisamente en los mismos campos en los cuales estuvo Ovaria, en Mauthausen, Bunz, Melk y Bunskirchen. No, él no estuvo en Dachau, en Bunskirchen. Y él, como 1 año antes, su mamá y mi tía lo llevaron a Bergen-Belsen. Estaban delegados por Europa. ¿Cómo hace uno para reencontrarse? Y lo explica en el documental, que se publicaban listas según en el periódico, en la radio, se mencionaban los nombres, y muchos de los sobrevivientes en los campos pasaron a ser campos de desplazados. Eran los mismos campos de concentración, un poco mejorados, manejados por los aliados, les daban mejor comida, mejor salubridad, pero aún así se sentían que estaban prisioneros. Esos campos sirvieron para que se recuperara en parte la identidad del yiddish. Se empezaron a escribir periódicos, documentación, y eso fue el primer paso para la reconstrucción de lo que era la vida previa al Holocausto. Lo que buscaban los prisioneros cuando salían era regresar a su ciudad natal. Él trató de ir a Salónica, mi papá fue a Praga. Cuando él iba a Praga, dice yo quiero ir a Praga. ¿Por qué? Bueno, yo soy de Praga. Me preguntaron, si tú eres de Praga, dime por qué el caballo en la plaza de Wenceslao tiene los ojos brotados. Y él decía, pues dijo, porque si a ti te pusieran un nudo en la cola, también se te brotarían los ojos. Lo primero que yo hice cuando llegué a Praga fue ir a ver la estatua de Wenceslao y efectivamente tiene los ojos brotados y tiene la cola como nudo. Regresan, sus casas están ocupadas en muchas ocasiones por los altos mandos nazis y después por las personas de la localidad. Y claro, ellos sentían como que, ¿qué voy a hacer yo regresando? Voy a exigirle a la gente que se salga de la casa, porque esa casa era mía, y nuevamente van a decir, oye, los judíos nos quitan la casa. Que es lo mismo
en gran parte es por el motivo por el cual se usó como excusa para el inicio del holocausto. Los públicos tienen las propiedades y el pueblo no tiene nada. Entonces ellos, muchos no quisieron ni siquiera quedarse, no están ahí, quédense con eso. Nosotros nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Francia, nos vamos a otra parte. De hecho, a nosotros, muchos años después de caído el comunismo en Checoslovaquia, nos llamaron para decirnos que había una propiedad que estaba a nombre de mi papá y se hizo la restitución. En un sitio estuvimos viendo un memorial, y miren ese nombre, nosotros somos de Venezuela, para ver si podemos ver el memorial, y el alcalde llega y le dice, mira, ¿saben? ¿Ustedes son de Venezuela? Sí. Bien, hay una propiedad aquí que es de unos judíos que fueron a Venezuela. A lo mejor es de ustedes. Bueno, si bien es cierto, mi abuelo nació en este pueblo, no sabemos de propiedades, y cuando nos dicen es Carlos Goldman. Ah, bueno, sí, es el doctor Goldman de Venezuela. Y se les restituyó la propiedad. Eso fue en el año, estamos hablando, 2009 prácticamente. Ahora. Y claro, el sentimiento antisemita que existía y prevalecía antes de la guerra, se mantuvo después de la guerra. En 1946, ya terminada la guerra, hubo un pogromo muy conocido en Kielce, en Polonia, donde se perdió un niño que se metió y se escondió, decían que se escondió en lo que sería el sótano de la Unión. Y hicieron el pogromo, después apareció el niño, dijeron que era mentira, que se había ido a jugar por ahí, pero nadie se tomó ni siquiera la molestia de verificar que ese edificio no tenía sótano. Entonces eso convenció a los sobrevivientes que no había mucho futuro en Europa y había que emigrar. Quizás esto no está en el mejor orden. En la radio de Israel se leían listas de nombres diariamente, había listas en los periódicos en los cuales se publicaban los nombres sobrevivientes, y la agencia judía, la oficina de búsqueda de parientes, que hoy en día forma parte de los archivos de Yad Vashem. Sabemos cómo él regresó a ver dónde estaba el resto de su familia. Bueno, así fue con mi mamá. Mi mamá fue así. Mi papá me consiguió por las listas. Entonces la mayoría de los sobrevivientes no querían quedarse en Europa. Muchos decidieron ir a Israel, pero claro, estaban las restricciones para el ingreso. Otros cruzaron los Alpes, fueron en camiones, fueron a Francia, fueron a diferentes sitios, y finalmente con la creación del Estado de Israel en el 48, por la ley de desplazados en Estados Unidos, los campos de deportados o personas desplazadas empezaron a cerrarse, y el último cerró en 1957, para que tengan una idea. No podemos dejar de mencionar, porque no está en el documental, los barcos que se usaron para llegar a Israel. Está el caso del Éxodo, que los británicos trataron de impedir que llegue, fue abordado por una embarcación militar. A bordo iban 4.515 sobrevivientes, y eso fue, o creó en ese momento, una gran indignación mundial por el trato que se le estaba dando a este barco. Lo que sí dejó claro es que los judíos ya no aceptarían ser personas desplazadas y que solo un Estado propio podría garantizar su seguridad. De sobrevivientes salieron de los campos de concentración, los campos de desplazados, y ellos, sin tener ningún tipo de adiestramiento o instrucción, muchas veces ni siquiera terminando de recuperar las fuerzas,
entraron a las unidades de defensa y participaron en la guerra de independencia de Israel. Otros fueron a trabajar en los kibutzim, y a pesar de la muerte industrial, pasaron de la muerte industrial a la creación de vida agrícola, que fue un pilar de la creación de un nuevo Estado. Los sobrevivientes buscaron cómo rehacer su familia, encontraron o no encontraron algunos familiares y crearon una nueva familia. Y a la mayoría de los hijos le pusieron nombres de familiares que fallecieron durante el Holocausto. Es interesante cómo él lo refleja en la película, y nosotros mismos pasamos por eso. Rodolfo, mi hermano, tiene el nombre por mi abuelo. Ana tiene el nombre por una amiga, tiene el nombre por una prima de mi papá. Y cada nacimiento era una victoria del pueblo judío sobre los nazis. Él también en algún momento dice, me llamó la atención, que la estoy viendo por tercera vez y ahorita que no me cuenta. Él dice: yo llegué aquí pagándome el ticket, y esa es mi victoria sobre los nazis. Mi papá también dijo lo mismo cuando fuimos con mi sobrino y yo a los campos de concentración. Yo vine aquí con mi sobrino, mi hijo, pagándome el ticket, que cuando llegó a la entrada del museo le dijeron: ¿dónde está su ticket? Y él se remontó el brazo y dijo: aquí está mi ticket. Yo no necesito comprar un ticket, que formo parte de esta historia. Y otro caso anecdótico era cuando se cumplieron los 60 años de la liberación de Auschwitz. Fueron un grupo de sobrevivientes a Auschwitz, invitados, y había uno que no encontraba ni el nombre en la lista, y empezaron a buscar para adelante, para atrás. No, si lo dejan entrar, no lo dejan entrar, ¿cómo hacemos con él? Y él dijo: caramba, lástima que en el 42 no fueron tan estrictos para ver si me dejaban entrar o no. También solemos decir que al principio, o hay varios tipos de sobrevivientes, de primera generación de sobrevivientes, que quieren hablar sobre lo que sucedió, dar testimonio de lo que vivieron. Y hay otros que no querían hablar, no querían decir nada sobre lo sucedido. Y esto se reflejó no solamente a nivel personal, sino que cuando ellos llegan a Israel, a la guerra de independencia, y lamentablemente nos veían en un principio como, bueno, estos judíos que no pelearon, no se dejaron llevar a las cámaras de gas, y ellos sentían vergüenza en un momento dado, hasta que fue el juicio de Eichmann. Durante el juicio de Eichmann, que gracias a un productor americano, él insistió en que quería filmar el juicio y transmitirlo en televisión. No se le quiso dar el permiso porque, a diferencia de los juicios de Nuremberg, donde sí se filmó, en el tribunal, la Corte de Justicia de Israel, decía que no se puede filmar, no pueden haber cámaras en la sala, porque eso intimida al imputado y no es justo, etc. Y él dijo: yo voy a hacer en la parte de atrás una pared falsa, le puse un huequito y a través de ahí él filmó. Y muchos sobrevivientes que vivían en Israel tuvieron la oportunidad de hablarle por primera vez al mundo y ser escuchados. Y a partir de ese momento es que cambió
esa percepción, esa memoria histórica en la cual se comenzaron a transmitir y recabar los testimonios de los sobrevivientes. Obadiah presenta la Shoah en su estado más crudo y específico. Su paso por el barrio Baron Hirsch y su llegada a Auschwitz-Birkenau marcaron el momento en que se intenta borrar su humanidad. En Yom HaShoah recordamos no solo la muerte, sino la vida que hubo antes. Obadiah, al mantener su identidad sefardí y sus recuerdos de Salónica, personifica la resistencia del espíritu frente a la maquinaria industrial de muerte. Él es el remanente que sobrevivió. Nosotros esta semana, comenzando la semana, conmemoramos dos festividades, Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut, y estas festividades ocurren una semana después de Yom HaShoah. Entonces todavía estamos dentro del marco de esa conmemoración. Explica que cada Yom HaShoah, antes es, Yom HaZikaron. por eso Yom HaShoah, No. anterior, Sí. es el recuerdo de los que fallecieron en el Holocausto. Yom HaZikaron es el recuerdo de todos los que cayeron defendiendo el Estado de Israel, bien sea la guerra de independencia, la guerra del 67, del 73, toda la guerra, y incluso el terrorismo. Entonces, Obadiah, como miles de sobrevivientes, llegó a una tierra en conflicto, casi sin hablar hebreo. Esa es otra cosa que llama la atención en la película. Su idioma natal es el español, o el ladino. Luego aprendió de una u otra forma algo de alemán, y al final su idioma es El hebreo. el hebreo. Se puso en uniforme y en Yom HaZikaron recordamos los caídos. Vio morir a sus compañeros, que como él habían sobrevivido a los nazis solo para caer defendiendo el camino a Jerusalén. Él porta el duelo de los que no llegaron a ver el Estado, convirtiendo su memoria en un escudo. Y Yom HaAtzmaut es el día de independencia de Israel. El triunfo final de Obadiah no es la derrota militar de sus enemigos, sino la construcción de una vida cotidiana en libertad. Al establecerse en un kibutz, Obadiah cerró el círculo. El hombre que fue privado de propiedad, familia y hogar ahora construía una comunidad basada en el trabajo colectivo y la tierra. La celebración de la independencia para Obadiah era ver a sus hijos nacer libres, sin estrellas amarillas ni números en el brazo. Su vida en el kibutz es la prueba de que el sionismo fue, para el sobreviviente, la respuesta práctica al desamparo de Europa. Nuevamente vemos la importancia de lo que es la transmisión de los testimonios. Al igual que muchísimos sobrevivientes, él dedicó al final gran parte de su tiempo, de su vida, a dar testimonio sobreviviente en escuelas, universidades, internacionales. Y lamentablemente llega un momento en que los sobrevivientes de la primera generación no nos van a acompañar más. Y no quedará nadie que pueda decir yo estuve ahí. Los historiadores aportan el qué y el cuándo, pero el sobreviviente aporta el cómo se sintió. Eso es algo que decía Trudy Speer. Ella siempre decía, es muy diferente contarlo que haberlo vivido. Y mi papá en una ocasión le preguntaron sobre la lista de Schindler. Él salió de ver la lista de Schindler y le preguntaron qué le pareció la película. No, bueno, buena. ¿Y qué tanto refleja la realidad de los campos? Le preguntaron. Y él dijo, ¿sabes? La película es muy buena, pero hay una cosa que ninguna película podrá reflejar nunca, ni transmitir. Tú puedes ver el hambre en las películas,
Tú puedes sentir el frío en la película. Tú puedes oír el horror en la película. Pero jamás vas a lograr sentir el olor que había en los campos. Decir que los vecinos de los alrededores de Auschwitz no sabían lo que estaba pasando es imposible, porque el olor de las chimeneas se sentía a kilómetros de distancia. Como la película esa, una película, ¿cómo se llama la película? Que hay que los nazis viven ahí y los niños jugando. El niño pijama de rayas. No. Hay una película en donde ellos están como en un campo y son los nazis, y resulta que tú ves desde el campo donde ellos están jugando y está la mamá y eso, la chimenea ahí. Sí, bueno, de hecho hay un documental. ¿Cómo era? La zona de interés. La zona de interés. Y hay un documental de los nazis donde salen que ellos reflejan que ellos salían del campo concentrado, del campo de Auschwitz-Birkenau, y se sentaban después con su familia a hacer una parrilla, comer, tomar vino, como si no pasara nada. Pero cuando estás ahí, ves muy de cerca las casas que están con la vida. Claro, pero eso era mentira, olvídate. No, cuando tú vas a... Cuando fuiste en físico, ves las casas ahí. Y no solo Y en eso, la película supuestamente no. Se montaban en barquitos y todo, y tú veías la chimenea atrás. no solo eso, si ustedes van a Teres, en la actualidad, en las barracas vive gente. Porque uno ve, bueno, el memorial de Teres, ¿cierto? Está la barraca de los niños, está la barraca de la educación, ahí está el de las mujeres, el museo, aquí hacían el teatro, pero todo Teresín alrededor. Y ahí vive gente hoy en día. ¿Cómo será esa energía? Okay. En Polonia hay un campo, que era el campo de Plaszów, que hoy en día es un parque. Y la gente lo usa para cortar camino, en bicicleta, para pasear con niños. Es una energía terrible. Hay una frase famosa de Elie Wiesel: quien escucha a un testigo se convierte en testigo. En el Seminario de Cultura Judía, cuando el público escucha o va de valor, la responsabilidad de contar esa historia ya no es solo de valor, sino de cada persona que está aquí presente hoy. El testimonio transforma al espectador pasivo en un guardián de la memoria. Recabar testimonios en primera persona es la única forma de evitar que la Shoah se convierta en una pieza de museo fría y distante. Es el hilo que conecta la tragedia del pasado con la conciencia del presente. Sin la voz de los sobrevivientes, la historia es solo datos. Con sus voces, la historia es una lección de vida que nos obliga a actuar. Gracias. Ahora quisiéramos, ya que todavía estamos dentro de La hora. la hora y dentro del tiempo, la semana correspondiente de Shoah, el domingo 19 de abril se realizó una Haskalah en el cementerio. Y quisiera que Tomás, quisiera que Tomás leyera el discurso que se hizo en el Senado. Antes de que Tomás lea su discurso, yo quiero darle las gracias a Miguel por de nuevo hacernos ver otra película adicional, o sea, dos películas por el precio de una. Quiero agradecer a Yad Vashem Venezuela por llevar los testimonios de la Shoah no solo al seminario, no solo a la comunidad, sino a esta comunidad. Porque si no conocemos la historia de la humanidad y hasta donde gente común
tuvo que varias preceptuosas armadas. Estamos condenados a que se pueda repetir en cualquier parte del mundo. Bueno, buenas tardes. Yo quiero trasladarlos en este momento al cementerio Morenas, donde hicimos la conmemoración de Yom HaShoah y donde fue leído este discurso. O sea, vamos a hacer una extrapolación y nos vamos para el 19 de abril. Aquí estamos entrando al cementerio Gran Menorá en Morenas, y aquí tenemos el monumento a los Kedoshim. Y bueno, entonces me va a permitir leer el discurso del domingo 19 de abril. Gusto tenerla aquí, Mora Julia. Cada año, al acercarnos a esta fecha de Yom HaShoah, siento sobre mis hombros el peso de una responsabilidad que trasciende los títulos y los protocolos. Una responsabilidad que, como presidente del Comité Venezolano Yad Vashem, y de la tarea encomendada por nuestro querido presidente, el señor David Israel, no es solo administrativa o histórica, es en esencia una labor de custodia espiritual. Nosotros somos los guardianes de millones de silencios que claman por ser escuchados. Muchos nos preguntan, ¿por qué seguimos recordando la Shoah año tras año? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué insistir en recordar el dolor? Yo le respondo, venimos porque el olvido es la segunda muerte de las víctimas. Venir hoy no es un compromiso con el pasado, es un seguro de vida para el futuro de nuestros hijos. Nuestra presencia aquí es la prueba de que el odio falló. Mi mensaje a los jóvenes: Yad Vashem no es un museo, es una plataforma para que ustedes lideren el futuro. Yo les pregunto, ¿qué harán cuando alguien niegue que la Shoah sucedió? ¿Están preparados para responder? La Torá nos ordena honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Para nosotros, los hijos y nietos de la Shoah, que llevamos en nuestro ADN la resistencia de quienes no se rindieron, esa mitzvah tiene una dimensión sagrada y eterna. Honramos a nuestros padres cuando no permitimos que sus sufrimientos sean olvidados. Los honramos cuando sus nombres resuenan con fuerza en este lugar. Quien se ausenta hoy no solo falta a una cita comunitaria, deja de cumplir con el deber sagrado de ser el eco de la voz de sus antepasados. Por cada uno de nosotros que falta hoy en este acto, habrá 10 voces allá afuera, en las redes sociales, en las universidades, diciendo que la Shoah no existió. 6 millones no pudieron elegir estar hoy aquí. Cada persona que falta en el acto es un espacio de memoria que se va debilitando. En los archivos de Yad Vashem, cada nombre es una vela encendida contra el viento del olvido, y cada testimonio es un escudo contra la indiferencia. Sin embargo, hay noches en las que la historia deja de ser un registro lejano y se vuelve un nudo en la garganta. Hay momentos en los que el horror es tan vasto que solo podemos comprenderlo a través de los ojos de una sola persona, a través del latido de un solo corazón que se negó a rendirse, incluso cuando el mundo a su alrededor se estaba desmoronando. Hoy no quiero hablarles de la logística de la muerte, sino de la logística del amor. Quiero transportarlos a julio del 1944. A ese lugar donde la lógica humana se perdió entre el humo y el alambre de púas. Y me refiero a la rampa de Auschwitz-Birkenau. Allí, entre el estruendo de los gritos y el frío de la incertidumbre, se encontraba una mujer llamada Wilma Gruber. Imaginemos por un segundo el alma
de una madre en ese instante. Vilma estaba allí con su esposo Kurt y sus 2 hijos. En esa selección final, donde el ángel de la muerte, Joseph Mengele, con su dedo señalaba la vida o la muerte. Su hijo mayor, John, fue marcado para la oscuridad debido a una condición física. Vilma, que tenía salud y la oportunidad de salvarse caminando hacia la fila de los que trabajarían, tomó la decisión más desgarradora y a la vez más sublime que una madre puede tomar. Vilma miró a los ojos al destino y tomó la decisión más difícil y más aterradora que una madre se puede enfrentar. Ella eligió la cámara de gas, pero no por una voluntad de morir. Ella eligió entrar en esa cámara para que su hijo no fuera asesinado en la más absoluta soledad. Decidió que si el mundo iba a cometer ese crimen atroz contra un niño de 16 años, el último aliento de John no sería el frío del gas, sino el refugio del abrazo de su madre. Pero antes de que el tiempo se detuviera, Vilma nos dejó un regalo. Logró entregarle una nota a un guardia, quien milagrosamente se la hizo llegar a su esposo. Es una carta escrita en la antesala de la eternidad. La carta dice así: tú, mi único y más querido, en aislamiento esperamos la oscuridad. Consideramos la posibilidad de escondernos, pero decidimos no hacerlo, porque sentimos que sería inútil. Los famosos camiones ya están aquí. Son los camiones que mencionamos en la película. Ya están aquí. Y estamos esperando a que comience. Estoy completamente tranquila. Tú, mi único y más querido, no te culpes por lo que pasó. Era nuestro destino. Hicimos lo que pudimos. Mantente saludable y recuerda mis palabras que el tiempo sanará. Si no por completo, al menos parcialmente. Cuida del pequeño niño de oro y no lo malcríes demasiado con tu amor. Ambos, manténganse sanos, mis queridos. Estaré pensando en ti y en Misha. Tengan una vida fabulosa. Debemos abordar ya los camiones hacia la eternidad. Fin de la cita. Aquel niño de oro formó parte de los llamados Birkenau Boys. Su historia está grabada en mi propia piel. Nuestro padre, Harry Ossers, no solo fue su amigo, fue su hermano de destino. Juntos sobrevivieron al horror de la marcha de la muerte, apoyándose mutuamente cuando las fuerzas fallaban. Y juntos vieron la luz de la libertad cuando fueron liberados del campo de concentración de Gunskirchen. Al estar yo hoy aquí, no solo hablo como presidente de Yad Vashem, hablo como el hijo de un hombre que caminó junto al niño de oro de Vilma. Misha, hoy Frank Grunwald, décadas más tarde de su liberación, fue quien encontró esta nota amarillenta en un cajón tras la muerte de su padre. La mantuvo en el ámbito privado familiar hasta que decidió que un testimonio de tal magnitud debía pertenecer a la humanidad. La entregó al mundo para que la grandeza de su madre no fuera olvidada. La carta original de Vilma se encuentra custodiada y en exhibición en el Museo Conmemorativo del Holocausto en los Estados Unidos en Washington, D.C. En el museo, la carta es considerada uno de los documentos más valiosos de su colección, ya que es uno de los rarísimos ejemplos de una comunicación escrita dentro de los límites de las cámaras de gas, en la antesala de la conocida sala de despedirse, que logró salir al exterior. Elie Wiesel nos advirtió que si un sobreviviente no cuenta su historia, Hitler habrá vencido 2 veces. Al rescatar esta carta del olvido, Franklin pidió esa segunda victoria, asegurando que el sacrificio y el amor de su madre triunfarán sobre el silencio de las cenizas. Pero hoy, esa victoria vuelve a ser amenazada. En un mundo donde el negacionismo intenta disfrazarse de debate intelectual, relatos como el de Vilma son nuestra mayor trinchera y la más sólida. El negacionismo no es una opinión, es la etapa final del asesinato, de la Shoah. Es el intento de borrar la huella del crimen para que el crimen quede
impune. Pero, me hago las preguntas. ¿Cómo pueden negar la realidad ante el pulso tembloroso de una madre que escribe mientras los camiones arrancan? ¿Cómo pueden negar el gas cuando Vilma escribe con la calma que hiela la sangre que están esperando que comience? Esta carta es la prueba irrefutable. No es un libro de historia escrito después de la guerra, es el grito de una victoria, de una víctima, en el preciso momento en el que la maquinaria nazi intentaba triturar su existencia. El amor de Vilma no solo sostuvo a John en su hora final, sino que fue el faro que guió la vida de Misha hacia el futuro. Esa eternidad de la que habló Vilma nos alcanza hoy aquí. Ella no pidió venganza, pidió que la vida fuera fabulosa para todos aquellos que quedaban. Nos pidió que el amor fuera más fuerte que el recuerdo del dolor. Como Yad Vashem, les digo, mientras sigamos contando su historia, el intento nazi de deshumanizarnos habrá fracasado una vez más. Vilma y John entraron en la oscuridad, pero su luz camina hoy entre nosotros. Que la memoria de los 6 millones sea siempre para bendición. Durante décadas terminábamos nuestro acto diciendo nunca jamás, pero hoy, ante el antisemitismo que nos acecha y nos arropa de nuevo, debemos entender que ese compromiso no es para mañana. Hoy nuestra verdad es una sola. Nunca más es ahora. Muchas gracias. A mí se me pasó a mencionar una parte en la película en la cual él comenta que lo llevaron a Canadá. ¿Okay? Ese Canadá no se refiere al país, sino se refiere a la idea que existía en Europa de Canadá como un sitio de abundancia y de riqueza. Canadá era una oficina, un edificio en el cual se recibían todas las cosas que se le mandaban a los prisioneros. Todo lo que ellos traían, las maletas, las abrían, las revisaban, sacaban y clasificaban todos los objetos de valor, la ropa, todo se clasificaba en Canadá. Y trabajar ahí tenía unas ventajas para los prisioneros que estaban ahí, porque dentro de las maletas también llegaban en ocasiones comida. O sea, ellos tenían la oportunidad de tener mejores condiciones de comida. Y había un sector que se llamaba Birkenau 3, que se empezó a construir a finales de 1944, que estaba en muy malas condiciones, las barracas estaban construyendo, no tenía todavía letrinas ni agua, y eso lo llamaron México, porque los prisioneros que entraban a esa sección usaban la ropa que se sacaba de Canadá, que llegó en las maletas y eran ropas de diferentes colores y muchos tonos diferentes, no eran las camisas de rayas. Y claro, ellos lo veían como el estereotipo de imagen que tenían de México, la gente con las ropas, con los ponchos de colores, y por eso le llamaban México. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.